Hola, gracias por continuar con nosotros en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques en su edición Michoacán 2021. Agradecemos nos hayan acompañado en las diferentes actividades que hemos presentado en el canal de YouTube de FENAP Michoacán y en los canales de las instituciones aliadas que nos han ayudado a compartir justamente estos materiales y que lleguen a todos y todas ustedes en diferentes lugares del estado de Michoacán. El día de hoy queremos compartir con ustedes una charla con el ingeniero Rosendo Antonio Caro Gómez. Él es titular de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, una dependencia del gobierno del Estado de Michoacán que, como todos sabemos, recién han tomado funciones. Y bueno, platicaremos acerca de la misión, la visión de esta importante organización y sobre todo de los retos que enfrentarán en los próximos años. Ingeniero Rosendo, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor que nos tomen en cuenta para estas importantes tareas de difusión. Gracias, ingeniero Rosendo, y preguntarle cómo asume los próximos 6 años desde su dependencia, desde la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. ¿Cuáles son los principales retos que habrán de enfrentar desde este organismo de la Administración Pública Estatal? Bueno, primero, antes que nada, comentar que la Comisión Forestal es una institución con una trayectoria importante. Es una institución con una historia muy trascendente, inclusive a nivel nacional. Fue pionera en sus orígenes para la creación de instituciones forestales en los estados. Y es una gran responsabilidad para nosotros asumir esta tarea, puesto que tenemos como carga histórica pues el mantener esa imagen, el mantener ese prestigio bien ganado en los 70 años que tiene de existencia. Los retos son inmensos porque estamos inmersos en una vorágine de destrucción masiva de recursos forestales, pues a nivel nacional, a nivel internacional, y en el caso específico de Michoacán, pues estos índices de destrucción y de deterioro de la riqueza forestal obedece a muchas razones, pero la principal es un alejamiento de la legalidad en cuanto a la permanencia de los recursos boscosos. Hay actividades ilícitas que afectan directamente la existencia de los recursos forestales y podríamos mencionar fundamentalmente tres. El primero es el cambio de uso de suelo ilegal, motivado principalmente por la expansión del cultivo del aguacate y de las llamadas berries. El segundo es la tala ilegal, que está muy asociado al cambio de uso de suelo. Y el tercero es los incendios forestales, los mal llamados incendios forestales, que también están asociados en muchas ocasiones al cambio de uso de suelo. Para muchos propietarios de bosques o de gente ajena a la propiedad forestal, les es muy fácil provocar incendios para de ahí generar los procesos de cambio de uso de suelo, y lo que de repente era bosque, a la vuelta de un mes, 2 meses, ya está desmontado y preparado para el cultivo del aguacate principalmente. Esos son los tres principales retos a los que nos enfrentamos y son fuertes porque pues llevan prácticamente unos 30 años de franco ascenso, sin que haya habido una actitud o una política pública para detener estos factores de deterioro. Por Entonces, supuesto. sí nos esperan 6 años muy intensos para, primeramente, convencer a la sociedad que si perdemos bosques, perdemos todos.
para convencer a los factores de la producción, inversionistas, propietarios, que si perdemos bosques, perdemos agua, perdemos estabilidad de clima, perdemos estabilidad de suelo, perdemos biodiversidad y pues finalmente podrá faltar el petróleo, podrá faltar el oro, pero si falta el agua, ponemos en riesgo la existencia humana y la existencia de todas las manifestaciones de vida. Por supuesto, ingeniero, un problema claramente difícil de abordar para cualquier administración y para cualquier nivel de autoridad. No obstante, es muy relevante que esta administración inicie con esa claridad que usted nos comparte y manifiesta sobre cuáles serían, digamos, los principales problemas a gestionar y a coadyuvar desde el sector del gobierno del Estado. ¿Cómo considera, ingeniero Rosendo, que se encuentra en este momento de la historia de nuestro Estado la participación ciudadana en la materia de la conservación de los bosques? ¿Qué tan involucrados estamos a nivel de ciudadanos, colectivos, organizaciones, colonos, vecinos, organizaciones productivas, para sensibilizarnos y para contribuir en nuestros sitios de residencia a la conservación del recurso boscoso? ¿Cree que ya estamos en un punto de buena participación ciudadana o nos falta atacar todavía más ese aspecto? Yo creo que la participación social va en ascenso. Si habláramos de hace 40, 50 años, y perdón que haga referencia a esa etapa de mi vida, pero la verdad es que en aquellos tiempos hablar de lo forestal era hablar algo así como de lo salvaje. O sea, lo que está arriba del cerro, lo que no nos compete porque son otro tipo de cultura, es otro tipo de gente, pero conforme va pasando el tiempo, el interés de la ciudadanía sobre qué pasa con los recursos naturales, no solamente los bosques, va en ascenso. Y creo que es un momento, el actual, es un momento muy importante para poder generar los espacios de mayor participación ciudadana y que estos espacios se conviertan en espacios de reflexión, espacios de generación de propuestas e inclusive podría decir yo en espacios de vigilancia ciudadana respecto de las políticas públicas que desde el gobierno estatal o de cualquier instancia de gobierno se puedan generar alrededor del manejo y de la conservación de los recursos naturales. La conservación de los bosques tiene que estar aparejada con el buen manejo de ellos. Si queremos que se conserven los bosques bajo la idea romántica de que no se toquen, estamos cometiendo un grave error. Creo que la buena conservación, la mejor conservación de los recursos naturales es cuando los propietarios de los terrenos donde existen estos recursos se comprometen a realizar un manejo responsable, un manejo basado en el respeto a la legalidad, basado en el cumplimiento de las normas y la observancia estricta de las indicaciones técnicas y científicas que se han generado para garantizar precisamente ese buen manejo. Cuando los dueños de los territorios se comprometen a realizar ese tipo de actividades, podemos, el resto de la sociedad, estar tranquilos de que el destino de esos recursos está en buenas manos. Pero cuando queremos que los dueños de los territorios vayan más allá de lo que es su responsabilidad, entonces empiezan a fallar las cosas. Entonces, es cuando necesitamos que la participación social, específicamente del sector académico, del sector científico, sea muy visible, sea muy activa, para que podamos recibir de parte de estos sectores las mejores recomendaciones para reorientar las estrategias de manejo de los recursos. Y en esa tarea estamos comprometidos. Yo quisiera hacer referencia que hace unos años, hará cosa de unos 20 años, aquí en Michoacán, se impulsó el proyecto de conservación
de la biodiversidad en ejidos y comunidades, al igual que en el estado de Guerrero y Oaxaca, y tuvimos magníficas experiencias aquí en Michoacán, sobre todo en la zona de la costa y en Tierra Caliente, y esto fue posible gracias a la vinculación entusiasta y creativa del sector académico, y estoy hablando específicamente de la Universidad Michoacana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aunque en esta responsabilidad que recién iniciamos no tenemos el mismo objetivo que tuvo ese proyecto, pues la experiencia que tuvimos en aquellos años quisiéramos renovarla y hacerla mucho más rica para que los investigadores y los académicos se conviertan en aliados de esta institución cuando empecemos a impulsar proyectos que fomenten el buen manejo de los recursos de Michoacán. Claro, seguramente así será, ingeniero Rosendo, dado que la institución académica en el estado de Michoacán cuenta también con una larga trayectoria en materia de investigación sobre recursos naturales, conservación, educación ambiental, restauración, y tanto la Universidad Michoacana como la Universidad Nacional Autónoma de México y otras entidades de investigación y de trabajo académico mantienen sólido este compromiso. Seguramente habrá ocasión de empatar esfuerzos con el gobierno estatal que recién ha iniciado funciones. Ingeniero Rosendo, yo lo escuchaba hace unos momentos y me preguntaba algo que seguramente pasa por la mente de muchos de nuestros acompañantes de la audiencia, y ¿es posible tener una explotación sostenible del recurso natural, del bosque, del agua? Porque pareciera que estamos en los opuestos, ¿no? Decía usted una idea romántica de no tocar al bosque. No podríamos, porque el bosque está naturalmente vinculado también a actividades productivas y económicas que son el sustento de miles de familias. Y en ese sentido, pareciera difícil lograr una conservación a nivel de mantener intactos los recursos. Pero podríamos hablar de transitar hacia una explotación que fuera sostenible, que fuera cuidada, que fuera orientada hacia la preservación de los recursos y la restauración de los mismos. ¿Cómo considera usted este escenario? ¿Es una utopía o es algo alcanzable en nuestro estado? Yo creo que no solamente no es una utopía, sino que ya hay ejemplos afortunados, exitosos, de manejo sostenible, no solamente de bosques templados, que desde la perspectiva clásica del gremio forestal nos hemos enfocado solamente a los bosques de clima templado y templado frío. Háblese de bosques de pino, bosques de oyamel, bosques de pino y oyamel y bosques de pino encino. Sin es posible, ya hay experiencias que nos lo demuestran, de buen manejo en selva seca y en selva húmeda. Y lo curioso del caso, lo pongo en lo curioso entre comillas, es que esas experiencias de manejo sostenible se han dado fundamentalmente en ejidos y comunidades. Las hay también, y hay que resaltarlo, en propiedades particulares, pero son las menos. Y se podría explicar rápidamente el porqué. La, la actividad forestal bajo un enfoque de sostenibilidad requiere el concurso de muchos talentos, de muchas personas, de muchas voluntades, y eso solamente se da en núcleos agrarios, llámese ejidos o comunidades, por un lado. Por otro, los ejidos y comunidades son instituciones que tienen, en el caso de los ejidos, décadas de existencia y se han traspasado de generación en generación el compromiso por mantener la cubierta boscosa. En el caso de las comunidades no son décadas, son siglos de que se pasa ese compromiso de generación en generación. Existe un movimiento a nivel mundial que se
denomina certificación del buen manejo forestal. El sello más importante de esta certificación es el FSC. Empezó este movimiento a principios de los años 90 o finales de los años 80, y tiene como finalidad que los bosques que aspiren a tener esa certificación cumplan con los requerimientos que la sociedad demanda en cuanto a la permanencia no solamente de los bosques, sino la permanencia de los servicios ecosistémicos que nos brindan las masas. Pero además que el manejo forestal garantice la justicia laboral de los trabajadores que participan en las actividades forestales, que se cumplan las leyes laborales en cuestiones de seguridad social, en cuestiones de acceso a la salud, en cuestiones de equidad de género. Entonces, todos estos principios, conforme han pasado los años, se han ido fortaleciendo, y en el caso de México podemos afirmar con orgullo que como país ocupa el primer lugar mundial en superficie certificada de buen manejo forestal en propiedad social. Tenemos un poco más de 1 millón de hectáreas aquí en México certificadas que garantizan la continuidad de la masa forestal, la continuidad de los servicios ecosistémicos, pero también garantizan la justicia laboral para todos los trabajadores que intervienen en el proceso productivo. Y en el caso de Michoacán hay que mencionar, porque esto es bastante conocido, que una de las primeras comunidades a nivel nacional que fue certificada está aquí en Michoacán, la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Entonces, respondiendo después de esta relatoría a la pregunta, es no solamente es posible, ya es real. Y el reto que tenemos como gobierno, como sociedad, como consumidores inclusive, es impulsar el consumo responsable de productos forestales que nos garanticen un origen responsable, un origen sostenible. Y aquí tenemos enormes oportunidades en el oriente michoacano, en la Sierra Suroccidental, en la región purépecha, para fomentar el acceso a la certificación de buen manejo forestal. Y este será uno de los compromisos fundamentales de esta administración. El señor gobernador está completamente convencido del enorme potencial que se tiene al respecto, y estaremos comprometidos a realizar lo que esté a nuestro alcance para que esa garantía que pide la sociedad michoacana de permanencia y de buen manejo se logre con la participación de todos los dueños de los bosques y de las selvas de Michoacán. Muy bien, ingeniero Rosendo. ¿Y qué hacer respecto al otro grupo de propietarios, al propietario privado no comunal de regiones boscosas, de territorios boscosos? ¿Hay programas o habrá programas dirigidos a la sensibilización, la capacitación, la integración a programas de explotación sostenible, por llamarlo de alguna manera? Estamos considerando también a este gran grupo de propietarios que probablemente no cuentan con estas ventajas de la historia comunitaria, pero que podrían y querríamos que se sumaran también a estas acciones. ¿Cómo abordar a este sector de propietarios de territorio boscoso? Bueno, como bien lo comentas, no tienen esa ventaja que tienen las comunidades, pero tienen otras que también hay que saber utilizarlas conjuntamente con ellos. Por ejemplo, la decisión de buen manejo forestal en una comunidad requiere el concurso, la aceptación, el consenso de mucha gente. Y eso se logra asamblea tras asamblea, y puede ser un proceso largo, pero precisamente porque el producto de ese consenso es el resultado de muchas voluntades, entonces eso lo hace muy fuerte, la consolidación, la cohesión social.
En el caso de las propiedades particulares, no se tiene que convencer a nadie, se tiene que convencer a una persona, ¿sí? Y esa es una gran ventaja. Y si logramos que los colindantes de estos propietarios, que también tienen esa gran ventaja de que nada más se debe convencer a ellos, podemos generar grupos o conjuntos de propietarios que actúen en la práctica como si fueran una comunidad o como si fueran un ejido. Solamente que en este caso quedan a salvo por siempre sus derechos de propiedad. Entonces es cuestión de tener una estrategia diferenciada para los pequeños propietarios. Pero también hay que abonar a favor de los pequeños propietarios, porque conozco muchos casos al respecto, de que ya representan la tercera o cuarta generación de silvicultores. Es decir, no se han quedado en el papel solamente de ser propietarios de bosques, sino que se han involucrado 3, 4 generaciones atrás en el manejo de sus recursos. Entonces, a ese tipo de productores hay que atenderlos de manera prioritaria para generar conjuntamente con en sus espacios las formas de organización que más les acomoden para lograr avanzar en el proceso de certificación de buen manejo. El futuro del mercado forestal nacional y mundial es la certificación forestal, y creo que estamos en un excelente momento para fomentar desde la institución pública los instrumentos y los procesos para hacerle ver tanto al dueño de bosque como al que transforma la materia prima, como al que fabrica el producto terminal, de que lo que más nos conviene es obtener esa trazabilidad que garantice al consumidor que lo que está adquiriendo es el resultado de un compromiso permanente por el buen manejo de los recursos forestales. Desde luego, viene ahora a mi memoria este caso de hace algunos años, también reciente, sobre el origen de los diamantes extraídos en diferentes lugares del continente africano y que eventualmente se volvió un problema global por asuntos que tienen que ver con el tráfico, con la explotación de personas que son las que estaban en las minas y demás. Y todo ello derivó en que el mercado global de diamantes, desde luego, impulsó la emisión de certificados de un diamante que uno puede adquirir con un certificado de confianza de que fue extraído en condiciones dignas, con los permisos correspondientes, y desde luego que al ser uno un consumidor de este tipo de piedras, podría estar más tranquilo respecto a que compró algo que no involucró lastimar poblaciones, personas, recursos naturales, ¿no? Digo, no todos podemos comprar diamantes, desde luego, pero seguramente somos consumidores de productos derivados del bosque. ¿Cómo podríamos entender ahora nuestro papel y responsabilidad como consumidores? Porque de pronto nuestra idea ciudadana de cuidar el bosque tiene que ver con, bueno, no arrojes una colilla de cigarro encendida, no enciendas una fogata sin asegurarte que se apaga correctamente y no tires basura. Esos son como los elementos del primer nivel de la conciencia ciudadana de cuidar el bosque. Pero hay otros más subjetivos que no nos quedan tan claros. ¿Cómo le hago yo para saber que el artículo de madera que estoy adquiriendo está fabricado con una madera obtenida de forma legítima, en bosques sostenibles, etcétera? ¿Cómo le hago para saber que, no sé, ciertos productos de la silvicultura y demás vienen también producidos digamos, con manejo ético y legal? Ya son distinciones que al ciudadano nos cuesta trabajo asimilar, ¿no? Para estar al pendiente de ellas. ¿Cómo tendríamos que pensar nuestro consumo a nivel individual, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos incluso, ¿no? Empezar a sensibilizarlos en esta materia? Para continuar con el hilo de esta responsabilidad que tenemos como consumidores, permíteme comentar una anécdota. En una ocasión, en una plática precisamente del FSC, una persona del auditorio comentó lo siguiente, decía, ¿qué pasa cuando vamos a un restaurante a tomar un café?
y se nos acerca la persona que nos está atendiendo y nos dice, ¿va a tomar café? No, pues sí. ¿Cuándo preguntamos al que nos está atendiendo qué origen tiene ese café? Si ese café fue obtenido sin desmontar selva o sin desmontar bosque. Si ese café fue obtenido sin explotación laboral infantil, sin explotación laboral de la mujer rural. Si el precio que se le pagó al productor es el precio justo. Si el uso de agroquímicos en el cultivo del café está regulado y se respetan todas las restricciones que tiene que haber para garantizar la salud de los trabajadores. Generalmente no lo hacemos, ¿sí? Tomamos nuestro café y todas esas condiciones que se dan, en la gran mayoría de los casos, simplemente no las tomamos en cuenta porque en ese momento lo que interesa es nuestra satisfacción como consumidor, tomar un buen café. En el caso de la madera y de los productos derivados de la madera es mucho más complejo, porque aparte de lo que habría que pensar en el caso del café, acá se tiene que pensar también si se respetaron los derechos agrarios de las comunidades de donde se obtuvo la materia prima, si se respetaron las otras formas de vida que existen en el bosque, porque no, el bosque no solamente son árboles, es también fauna, es también muchas especies de flora y en muchas ocasiones hay especies de flora que deben ser protegidas por su escasez o por su valor biológico. Y en esos casos, para el consumidor normal es muy difícil poder identificar qué sí consumir y qué no consumir. Generalmente nos vamos por el precio. Entonces, si vemos una mesa de madera que nos cuesta, cuyo precio es de 600 pesos, y hay otra madera de las mismas características que nos cuesta 2,000, vamos a preferir la de 600 pesos. Pero generalmente los productos de madera que tienen menor precio son producto de una cadena de ilícitos, ¿sí? Que en muchas ocasiones también tienen que ver con la presencia de grupos delictivos. Entonces ahí tenemos que trabajar muchísimo para generar información al consumidor y que el consumidor se convierta en aliado de los productores legales y de los productores certificados para que el consumidor prefiera siempre un producto que garantice legalidad, garantice responsabilidad en el manejo, que garantice responsabilidad a los servicios ecosistémicos y a todas las formas de vida que existen en un territorio forestal. No es fácil porque también hay clichés, hay mensajes que distorsionan la actividad forestal. Menciono dos para no ir muy lejos. A los niños desde la primaria se les enseña imágenes de un carro cargado de trozos de madera y eso lo ponen con un tache. Eso es malo, ¿sí? Nunca ponen un carro cargado de vacas o un carro cargado de cerdos o un carro cargado de carne en canal y le ponen tache. Porque tanto puede ser ilegal el origen de la carne, ¿sí? Que se sacrifique al animal en un rastro clandestino, como también puede ser que el animal sea producto del robo de ganado, ¿sí? Pero en esos casos no se toca eso, pero sí le enseñan al niño, a los niños, que un camión cargado de madera es un tache. Y entonces eso es ilegal, eso es malo, eso es talamontes, eso es rapamontes. Sin considerar que hay comunidades, que hay ejidos, que hay pequeños propietarios que realizan esa actividad en estricto apego a la legalidad. Entonces necesitamos posicionar a la actividad forestal legal en la mente del consumidor y que aprendan que en muchas ocasiones el ver ese tipo de actividades no representa necesariamente una actividad ilegal, ¿sí?
Y también, por ejemplo, otra imagen, sería el segundo ejemplo, de alguien plantando un arbolito, ¿sí? Y se nos dice que eso es lo que debemos hacer. Pues no necesariamente, porque a veces se plantan arbolitos de especies inadecuadas, se plantan en época no adecuada, se plantan y se les abandona. Entonces, el plantar arbolito no significa que tengamos compromiso muy serio con el medio ambiente, ¿no? O con el tema forestal. Plantar arbolito muchas veces es nada más para la foto. Entonces, en esos dos extremos tenemos que desarrollar una actividad muy intensa de información hacia el público para que nos ayuden a valorar en su justa dimensión cada una de estas actividades. Y yo creo que la alianza con el sector académico y el sector científico va a ser indispensable para eso, porque muchas veces desde las instituciones no sabemos cómo transmitir ese tipo de mensajes. Personas especialistas en comunicación, personas especialistas en divulgación científica, personas especialistas en divulgación técnica, van a ser aliados indispensables para que desde este espacio podamos hacer llegar los mensajes de una manera adecuada, oportuna, accesible, entendible, y sobre todo que sea útil para la gente, ¿sí? Claro, será una coalición de habilidades y de recursos muy interesante y sobre todo muy útil para la sociedad, para la población que justamente no lo tiene claro, pero no tiene por qué tenerlo claro, porque finalmente no hemos logrado explicárselos de la manera en que les resulte fácil de asimilar y sobre todo fácil de incorporar, ¿no? Yo decía estas tres ideas cliché, ¿no? De cuidemos el bosque sin tirar colillas, sin encender fuego y sin tirar basura. Y eso lo podemos escuchar que se repite, ¿no? De un extremo al otro del país, como la lógica de estoy siendo responsable con el medio ambiente porque no hago esas cosas. Pero todos estos subniveles o niveles más delicados o más subjetivos de actuar ya no nos quedan claros, ¿no? Yo no sé si la mueblería donde compro el mobiliario de mi casa está comprándole a productores legales o a productores no legales. En el libramiento de nuestra ciudad veo con frecuencia vehículos detenidos con troncos y hay autoridades cuestionándolos y revisando sus papeles, ¿no? Y no necesariamente pasa lo mismo con otro tipo de transporte de mercancías. Hay prejuicios, hay clichés y bueno, tampoco podemos estigmatizar que toda la explotación de los recursos naturales es necesariamente algo malo, aunque nos lo han enseñado así, ¿no? Tiene sus matices y hay un reto muy interesante, ingeniero Rosendo, en el trabajo que van a hacer ustedes desde la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Se nos ha terminado prácticamente el tiempo, ingeniero Rosendo. Yo quiero agradecer mucho su disposición, su tiempo y la de este gobierno que recién inicia. Déjenme contarle a nuestra audiencia que justamente los tiempos de organización del festival no permitieron que el gobierno del estado tuviera más representación en este festival porque pues ya estábamos sobre, digamos, los tiempos, ¿no? Justos para integrar nuevas actividades, pero nos buscaron, tuvieron la iniciativa de buscarnos a quienes estamos en el comité organizador de este festival Edición Michoacán y nos manifestaron toda su disposición, su mejor disposición de apoyar el festival y de apoyar estas tareas y estoy seguro que en próximas actividades podremos contar con ustedes y desde luego ustedes también con quienes hemos conformado este trabajo, este esfuerzo de divulgación que es el Festival Nacional por el Agua y por los Bosques. Ingeniero Rosendo, un mensaje final que quisiera compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Nada más para concluir les diría lo siguiente. Tenemos una deuda histórica con los dueños de los bosques. Están desde hace siglos esperando que desde acá, desde el ámbito urbano, se les reconozca la importancia que siempre han tenido como vigilantes y salvaguardas de nuestra riqueza forestal. Y esa deuda histórica se tiene que ir pagando lo más pronto posible. Todo lo que hagamos será para hacer justicia a los ejidos, a las comunidades y a los pequeños propietarios forestales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Rosendo. Le deseamos mucho éxito, que seguramente así será, en la gestión al frente de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Agradecemos el espacio y su tiempo. Y a todos y todas ustedes quienes nos siguen en las redes sociales, continúen en este festival que todavía
no se termina. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.